Pues ahora sí, saludo a Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América desde Miami. Muy buenas noches, Víctor Hugo, un placer saludarte. Bueno, espero que estén muy bien. Como ustedes saben, estamos siempre viajando, tratando de llevar lo mejor posible. Como, bueno, ya bien lo hemos escuchado de todos nosotros y ustedes lo ven. Somos la primera planta de televisión que transmite directamente desde el piso de la Bolsa de Nueva York y normalmente tenemos que estar viajando para tratar de llevarle lo mejor posible, estando en aeropuertos que indudablemente nos prestan la habilidad de poder llevarles la información. Creo que es bien interesante lo que decía Alma. Indudablemente, como ustedes saben, mi corazón venezolano, por eso es que cada noticia que viene procedente de la Casa Blanca con respecto a lo que sucede en mi país de origen, ustedes entienden que me quita la neutralidad y me coloca en la misma situación que tienen muchos de quienes han tenido que salir del país. Son las 3:04 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Como ustedes saben, hoy es martes 9 de septiembre del año 2025. Los mercados siguen en categoría resiliente. Existen, en definitiva, muchos temores con respecto a lo que tiene que ver con el empleo. Le pido al equipo de realización si nos puede empezar colocando de una vez, si es posible, la lámina número 1, donde nosotros vamos a empezar a observar qué está pasando, cuál es la sinopsis y cómo deberíamos estar observando hacia adelante algunos de los componentes interesantes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con esas lamentables revisiones negativas que hemos tenido en el proceso de descubrir lo que sucede en la parte del empleo. Fíjense bien, como ustedes saben, el número del empleo normalmente en los Estados Unidos sale los primeros viernes de cada mes. En este caso en particular, el viernes pasado, 5 de septiembre, salió lo que nosotros vimos en el mes de agosto e indudablemente el 1 de agosto salió todo lo que tenía que ver con julio. En el caso del 1 de agosto, cuando estuvimos observando los números del mes de julio, vimos unas revisiones a la baja que nos llamó muchísimo la atención y en el caso en particular de este 5 de septiembre, cuando revisábamos lo que sucedió en agosto, vimos una caída de la creación de empleo, donde indudablemente al haberse creado alrededor de 22,000 empleos, como ustedes comprenden, eso pudiese haber causado alguna exacerbación en cuanto a lo que pudiese pasar con las tasas de interés. Hace unas horas atrás, en una revisión más amplia que tuvimos alrededor de las 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, lo que era alrededor de las 4 de la tarde para ustedes por allá por mi queridísima Madrid, 8 de la mañana en Ciudad de México, vimos una revisión que oscila entre los 900 y el millón de empleos menos creados de lo que nos habían reportado. Eso indudablemente tiene a los mercados en un ambiente pro corte de tasas de interés, porque inclusive hace algunos minutos el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, salió diciendo que la economía se estaba deteriorando. Indudablemente él nos ha venido alertando sobre ese caso en particular desde hace algunos meses, pero ahora con muchísima más beligerancia toma algún tipo de centimetraje en lo que serían los medios de comunicación. En un momento les voy a contar lo que algunos ejecutivos que han asistido a una conferencia muy importante del banco Barclays han venido diciendo el día de hoy desde American Express, Wells Fargo, Blackstone, donde efectivamente conocemos qué es lo que ellos piensan, pero en definitiva el mercado pareciera estar asimilando esa caída en los números de empleos creados. Otra de las cosas que sucedió el día de hoy, que en definitiva mantiene a los mercados latentes, sobre todo en el caso del petróleo, que no se observa una subida más que proporcional, pero sí en definitiva es el termómetro sobre cualquier evento geopolítico. Fíjense ustedes, todo lo que tiene que ver con esa escalada que supimos que tuvimos el día de hoy por parte de un bombardeo de Israel a la ciudad de Doha, en Qatar, tratando de buscar a quienes son los cabecillas de Hamas. Importante porque, como pudimos conocer, nada pudiese ocurrir sin la bendición, sin el beneplácito del Pentágono, del ministro de la Defensa de los Estados Unidos, donde, como ustedes comprenden, es quizás el punto más importante para poder hacer que Israel haga valer muchas de las cosas que, según ellos, forman parte de la defensa de ese ataque que sucedió en el año 2023, creo que fue el 7 de octubre del 2023, donde, como ustedes saben, unas escaramuzas llevó a una terrible situación de secuestro y matanzas de algunos judíos en
tierra israelí. Los inversores, por su lado, acostumbrados a todo lo que es esa crisis Hamas y lo que sucede en Gaza, pues no han visto que eso vaya a causar una interrupción y por lo tanto no se vislumbra, como veo a mi lado izquierdo, lo que puede pasar en materia petrolera. Otra de las cosas que comentábamos esta mañana y que es importante es cómo el Banco de Japón golpea a los bonos del Tesoro, ya que titulares Hakuis, de lo que sería Hakuis es obviamente un poco más halcón, que es como es la traducción en el inglés, básicamente pudiese estar implementando cierto matiz de subida de tasas de interés en Japón y eso presiona a, y tengo que decirlo así, algunas ventas moderadas en los bonos del Tesoro americano, tratando indudablemente de equiparar algún tipo de dinámica con respecto a posibles tasas de interés en lo que sería la denominación en yenes más altas de las previstas. Para que tengan una idea, a las 3:09 de la tarde del este de los Estados Unidos, el general, que es como llamo yo jocosamente al bono a 10 años, que estaba en alrededor de un 4.04% a raíz de esa venta que se le atribuye a esos titulares importantes que vienen desde Japón por toda la correlación que hay por aquello que se denomina el carry trade, han tenido una ligera caída. Sin embargo, pues como decimos por allí, todavía estamos en unas bandas que siguen recordándonos la posibilidad enorme de que el 16 y el 17, cuando se celebre la reunión del Comité de Mercado Abierto en Washington, D.C., con respecto a la Reserva Federal y las tasas de interés, veamos un 17 de septiembre con una caída de alrededor de medio punto porcentual en ese recorte. Con respecto a lo que nos dejaron saber todos estos ejecutivos que, como les digo, están en una conferencia todos interactuando, fíjense bien el caso. Les voy a contar de lo que hemos podido recoger de algunos de esos ejecutivos que importantemente nos dejan saber sus impresiones. Como ustedes saben, son muy importantes porque saben que los medios de comunicación recogemos esas impresiones para tratar de entender por dónde iría la dinámica de la economía. En este caso, American Express ve condiciones saludables donde quien funge de vicepresidente de finanzas o lo que en inglés se llama el Chief Financial Officer de American Express destaca patrones de gasto que siguen siendo fuertes y mejores, lo que refleja un consumo resiliente. Recuérdense que hay mucha data desde el punto de vista público, como ustedes saben, la data de los empleos, la data del consumo, etcétera, etcétera, pero también hay puntos de data, que es como se llama, puntos de data privado, y estas compañías que en tiempo real saben exactamente cuánto estamos gastando con el plástico, con las tarjetas de crédito, son puntos interesantes a evaluar, nos dice este ejecutivo en la parte específica de finanzas de American Express, de que el gasto todavía sigue siendo resiliente, algo que confirma en esa misma conferencia el equivalente a el vicepresidente de finanzas o el Chief Financial Officer de Wells Fargo. Wells Fargo, como usted sabe, es uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos. En esa parte interesante de esa conferencia en la cual todos están, también confirma de que las tendencias económicas siguen estables y que el consumidor de los Estados Unidos sigue estando sólido, lo que contrasta obviamente con la data que tenemos con respecto a la creación de empleo y las declaraciones hace un par de horas de Jamie Dimon, como le decía hace un rato, quien es el CEO o el presidente de nuestro queridísimo, banco JP Morgan. Otra de las cosas que nos llama la atención es ¿cómo se están comportando ellos con respecto a tratar de pronosticar hacia dónde podría irse diseminando el proceso de las tasas de interés cuando sabemos que viene un recorte y lo que no sabemos es ni el lenguaje ni la duración de los recortes, ni si van a ser recurrentes, ni si efectivamente va a ser un cuarto de punto porcentual o medio punto porcentual? Algo que también quiero que tengan muy claro, podríamos despejar producto de lo que nosotros vamos a estar observando con respecto específicamente a los números inflacionarios que nos tocan por descubrir esta misma semana, como son el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor, que vamos a saber tanto miércoles como jueves, el día de mañana y pasado mañana, para tratar de entender a lo cual se va a someter en términos de data ese Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que tiene que tomar cierta cantidad de decisiones, así que los riesgos recompensa pues obviamente están allí a la luz del día y es algo que nos llama muchísimo la atención de estos ejecutivos. También indudablemente quiero que ustedes lo sepan, todo lo que nosotros estamos observando con respecto a
la habilidad que tenemos con respecto a Apollo, que es un fondo de private equity importante, dice que la parte económica se mantiene saludable. Eso lo dice de mano de sus ejecutivos que están en esta conferencia, como les estoy contando, de otro banco importante de inversión que se llama Barclays. Y una de las cosas que más nos llama la atención es indudablemente lo que opina Blackstone, porque Blackstone se convierte en un actor importante que es el primer fondo de capital privado, que obviamente está relacionado con la parte de lo que sería el sector inmobiliario en los Estados Unidos, aunque tiene diferentes departamentos. Uno de los más importantes, el departamento que invierte en los centros de datos que son usados como estructura importante de lo que es la inteligencia artificial. Ellos subrayaron lo que es la resiliencia de los Estados Unidos, donde apoyan un auge del inversor en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y donde efectivamente, presten la atención a esto, ellos mantienen un tono optimista en cuanto a lo que serían las tasas de interés, en cuanto a lo que sería la trayectoria de la economía, algo que nos llama muchísimo la atención porque indudablemente ellos han venido estando en el sector optimista con respecto a que la inflación no nos iba a generar una cantidad de problemas más que proporcionales. Recuérdense que también mantiene un tono optimista y todo lo que vimos en esta dinámica de esta conferencia de Barclays lo observamos así, mantienen tonos optimistas la gente de JP Morgan, en este caso, mejor dicho, la de Morgan Stanley, porque la de JP Morgan está alineada con el presidente que habló de cosas que pudiésemos estar viendo un poco complicadas, mientras que los de Citigroup, a los cuales me estaba por referir, sí tienen y siguen actitudes optimistas como Blackstone, como American Express, como Apollo y como Wells Fargo. Otra de las cosas que nos llama la atención, que ya venía discutiendo Alma con algunos de nuestros invitados, es la presentación en su nueva generación de lo que es este iPhone 17, donde hubo un evento sin sorpresas. Se destaca obviamente una evolución en ese modelo, como ustedes saben, del iPhone 17, donde sube los precios. Para que tengan una idea, ese iPhone Air iniciará precios en alrededor de los $999. Anteriormente estábamos en alrededor de los $899, y ellos, dentro de toda la dinámica de lo que sería esa formación de precios, aducen indudablemente todo lo que tiene que pasar o lo que está pasando para la dinámica de precios con los aranceles. Así que esa es la gran realidad. Si quieren, pongan por favor pantalla completa para que antes de que pasemos a nuestro queridísimo invitado demos un repaso rapidito, a ver si nos ponen ahí el Dow Jones o el Nasdaq o el Standard & Poor's 500, mientras yo hablo de los sectores que, como ustedes saben, siguen destacándose el día de hoy, los que suben, los que bajan. En este caso el sector salud, impulsado por la compañía United Healthcare, viene subiendo. Otra de las cosas que me llama la atención, se veo en pantalla, es lo que sucede en la energía. Tenemos algunas subidas en una compañía que se llama Marathon Petróleo, Phillips 66. En los bancos, a raíz de todo lo que sucede en esta conferencia, tenemos indudablemente una cantidad de apetito positivo. Y otra de las cosas que me llama la atención es lo que pasa con ganancias relevantes en todo lo que tiene que ver con los cruceros, con la línea de cruceros de Carnival, Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean, quienes muestran, para que tengan ustedes una idea, buenos desempeños, beneficiándose por algo que vamos a observar como es un aumento en el gasto discrecional. Por eso es que quienes hablan de que la economía se está resintiendo y de un empleo menor al esperado, todavía tenemos pues obviamente una confusión porque vemos el gasto importante del público que sigue siendo resiliente, además de que observamos crecimiento en la tecnología y en la parte también, para que tengan idea, de todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Lo que cae en el día de hoy son el ambiente o la parte de los sectores de materiales impactados por noticias que hablan de que China podría estarse enfriando. Recuérdense que hay una dinámica importante con la segunda economía del mundo, además de que hay una noticia que afecta a todo lo que es los medios de comunicación. Como ustedes saben, también nosotros somos un medio de comunicación, pero estamos hablando de los grandes medios de comunicación. En este caso, lo que probablemente se puede observar de un acuerdo con respecto a la sucesión de esta dinámica de la familia Murdoch, que son los dueños de Fox, además de que indiscutiblemente, como ustedes saben, han existido problemas entre Newsmax y Fox, y ahí hay ciertas cosas que desde el punto judicial tenemos que prestarle atención, todo lo que tiene que ver con la parte de las industriales y los bienes de capital nos caen, y en algunos casos, pues lamentablemente, porque a mí no me gustaría tener que dar las noticias, seguimos viendo algún tipo de problema
en específicamente el sector inmobiliario. Podemos poner allí a Jay Pelosky, que nos acompaña el día de hoy y que efectivamente me tengo que cambiar yo el switch para hablar en inglés. Cuando estuvimos la semana pasada en el piso de la bolsa, conversábamos con él cosas importantes con respecto a las tasas de interés. Tenemos que revisitarlo, porque como ustedes saben, tenemos que dar una dinámica importante de todos esos activos. Jay, how are you? How you doing? Thank you for always being able to communicate with our audience. As you know, we are traveling between airports. We always are going to be actually broadcasting live from the New York Stock Exchange. Now I'm in the Miami airport as I'm traveling towards the center and the capital of the world. I want your opinion on that or these numbers or revisions that we got earlier today about the employment numbers, because I think a lot of people are really concerned about the state of the economy. And thank you for coming, Jay. Yes, and then good to see you again. And I was wondering where you were. You're like, where's Waldo? You're always traveling, which is great. As far as the job numbers go, I don't think it's much of a story at all. The market is telling us that, right? Bond yields are basically flat, actually backing up a little bit. Stocks are, down a touch or up a touch. Dollars roughly flat. So no real reaction. I mean, I think for the most part, people have decided, and these numbers just confirm that the job market is slowing. It's not strong. It's not overly weak. To me, the biggest point is that given that the U.S. population is no longer growing because of the Trump administration attack on immigration, the jobs number that's needed to keep the unemployment rate low is much lower than it was a year or two ago. So I think we need to start getting used to the idea that 25 or 50,000 new jobs per month is actually fine and is what is needed to keep the economy running at full employment. And look, as far as a recession is concerned, we always look to the credit market. The credit market will tell us first whether or not the economy is really weakening. And credit is absolutely fine. And forward earnings estimates continue to be revised up. So for us, we want to be buyers of weakness. Not that we've seen much weakness, but we want to be buyers of weakness, particularly outside the United States. We continue to think that the U.S. is no longer the leader in global equity markets. It's now a follower. The Fed is no longer a leader in the global rate cutting cycle. It's a follower. The dollar is no longer the strongest currency in the world. It's actually one of the weakest. And so, these are signals that investors need to get used to and embrace as the current norm, even though it's considerably different than what has gone on for the last, 10 or 15 years. Listen, Jay, one of the things that I want you to articulate is something that captured my attention, and I don't want to speculate with some sort of let's say, opinions that Jamie Dimon is telling the audience out there. But Jamie Dimon recurrently has been telling us that the war is going to collapse. He actually spoke earlier today, and he was telling us that the economy seems to be weakening. But in Barclays, they are doing a conference where you have major CFO from Blackstone CFOs, Wells Fargo, American Express, Citigroup. We also have Apollo, and everybody, each of them are telling me the same thing you are telling us. There is not such a weakness in the economy. The consumption seems to be resilient. And my question is, and then why Jamie Dimon has been trying for the last year to try to warn us that something bad is coming, because other people, and I want your opinion, is telling us Jamie needs somebody to collapse so JP Morgan can actually acquire at a better prices. We don't know. I want your opinion about that, because it's a funny story and it's an interesting one, Jay. Well, JP Morgan is already a humongous bank, so I don't think it really needs to get much bigger, especially in the United States. And, Jamie Dimon is a fantastic CEO and has been, a dominant figure in the financial space for years. But his prognostications about the broader economy or about the outlook for the world have not been particularly good.
for years. And so, you know, we don't really spend much time paying attention to what he says about things outside of JP Morgan. And we're, as far as the banks go, you know, we're quite constructive on financials, right? We have a steepening yield curve in the United States. That's very good for financials. Financials are cyclical stocks. We are believers that we are in an early cycle economy, not late cycle. This is another critical differentiation investors need to embrace. We are early cycle, not late cycle. And so we want to be buying laggards. Our whole focus now, we've written about it for the last several weeks, the last month or so, we want to be buying the laggards because we think we're early cycle. The global growth cycle is going to continue. The global equity bull market is going to continue, and that will allow us time to buy the laggards and have the laggards perform. And so they're just, you know, a whole shopping list of opportunities as a global macro investor. It's the best time to be a global macro investor of any point in the last 15 to 20 years. Jay, I'm super happy you sound so bullish because obviously from time to time you sound a little bit concerned and cautious, but I am super happy to see you like that. My next question should be, what do you think is going to happen with the tariff? Because obviously now it might be in the hand of the Supreme Court. And I'm afraid that if something worse came to the Trump administration, we may end up refunding a lot of these other countries. I don't think that that might happen, but I want your opinion, because that's one of the things that I see in every other model from these major portfolio managers, that they're forecasting that it might be something bad if the Supreme Court ruled that the tariff approach is completely illegal. What do you think about it, Jay? Well, I think there's a reasonably good chance that the Supreme Court will agree with the lower courts that have ruled twice that this the decision by the Trump administration to use emergency powers to place tariffs on most countries around the world is in fact illegal. The vast majority of the things the Trump administration is doing is through executive orders, and they have lost well over 100 court cases already in the short time that the administration has been in office, rejecting the approach of the administration. And so if the tariffs are ruled to be illegal, I think it's bad for the long end of the bond market, because we've thought from the beginning that tariffs are a money grab. They are a way to generate revenue to offset the deficits that are exploding because of the Trump tax cut in what I call the big ugly bill that was passed relatively recently. And so if the tariffs are ruled illegal and the money goes away, then we have an even bigger deficit, which means even higher long-term interest rates and an even weaker dollar. Now, given that we're positioned for those two things, higher long-term rates, weaker US dollar, our view is not really going to change, and our positioning is not really going to change. And if the tariffs are not ruled illegal and allowed to continue, then we've already priced that in. And so it's not, again, it's not really something we're focused on. We're, to be honest, the thing that we think is most important, the number one most important global macro indicator to focus on, is the Chinese government 10-year bond yield. Because the real focus, the real issue, is on whether or not China defeats deflation. And if they defeat deflation, then their long bond, their 10-year bond yield is going to back up. And that is going to be very, very constructive for Chinese equities, which are breaking out, which are leading. The best performing major global equity bull market this year is China. No one talks about it. No one wants to discuss it, but it's reality. And even today, literally today, the Chinese ETFs are breaking to new 52-week highs. And so that's the thing that we're focused on. We think China will defeat deflation. We think the 10-year bond now at 1.81 is going to 2 and beyond 2%. And we think Chinese equities are going to be much higher in the next 12 to 24 months. Number one,
and happy that regardless of the tariff, a final decision, you're still being bullish and that will not affect your models. Number two, it's very interesting what you mentioned about China, because yesterday we were interviewing the CEO of Balfour Capital Group, that is a guy that is coming several times during the year to our Tribune, and he was explaining us exactly something like that. I think he mentioned 27,000 on the Chinese index. I'm not quite sure because I don't follow that, but he was mentioning that you will see some sort of rotation and hopefully some sort of follow-through breakout that we might see in the indices. And you mentioned that is happening today in front of some other indicators conflicting about the China data. Now, changing the topic, what do you think it will be? And it's pretty interesting, Jay. On those cyclicals, on those laggers, where do you think we can find out opportunities? In the healthcare sector, in some of the industrial, where do you think still being valued these days that we can tackle into now that we might go to another leg up, melt up, if they cut rates more than 25 basis next week? Sure. Yeah, no, I don't think the case for laggards is based on the Fed cutting more than 25 basis points. I think it's much more focused on the fact that globally, we are early cycle. As I said, the Fed is late, very late to the global rate cutting cycle. Central banks around the world have been cutting rates. I mean, you know very well, the ECB is about finished with their rate cutting cycle, and the Fed is just getting started. In terms of what laggards we like, we're very constructive on U.S. and European small caps. We're very constructive on energy, particularly oil companies. We think there's a very real chance that right now everyone is very bearish oil and thinks that there's just way too much supply. We think in the next year or so that there's going to be a fear and a worry about a lack of supply in the oil market. And so we're very bullish energy. And then outside the U.S., we're very focused on emerging markets, debt and equity. One of the things that, again, is different from past cycles is that the weak dollar allows emerging market central banks to cut rates and support their economies without worrying about their currency. Typically, when the dollar is strong, they can't do that, and emerging markets suffer. So again, the cycle is different. Emerging markets, very attractive. We already talked about China. We're also very bullish on Latin America, and in particularly Brazil. And then finally, thematically, we're very, very constructive on renewable energy. We think, again, people are finally starting to figure out that over the next several years, the only way to power the AI revolution is through more renewable energy. Nuclear power takes way too long. Natural gas, there's a shortage of turbines. If you order a turbine from GE or Siemens today, it won't be delivered until 2030 or 2031. So the only opportunity, the only way to power AI is through renewables. And so we like the renewable energy space a lot. Yeah, I'm very happy, obviously, because you articulate greatly on all this. And believe me, I've been interviewing several people. You gave us a whole explanation of where the situation seems to be going. And I want to finish with you. Give me like a 40-second. What is your opinion on the U.S. real estate? Because obviously, on the real estate, you are seeing some sort of contraction, prices not moving in the direction they were a few years ago. Now it's pretty sensitive to interest rate, but there is people keep telling me that we don't want to see that gap up and gain in prices anytime soon. What is your opinion on that? If you can grab on that, that would be great, because it gave us a whole 360 vision on the state of the economy here in the U.S., please. Sure. And by real estate, you mean residential, I assume, or commercial? Yes. Well, actually, you can articulate on both, because it's different. It's different, the situation in these two subset of that asset class, though. Sure. Well, I think commercial real estate has bottomed. So that, we're in New York. I'm in New York City, and the commercial real estate market here is recovering. So that's point A. Point B, residential-wise, it really is a geographic situation, right? There are
pretty robust housing markets in the Northeast and in the Midwest. There are kind of weak housing markets in places like Florida and elsewhere. And it really depends on, again, whether or not there are new buildings, particularly multifamily, as well as the fact that, again, the U.S. population now with the Trump, focus on immigration, the U.S. population growth is slowed to a crawl. This year may be the first year where the U.S. population actually declines. And so, as you have a declining population, you don't need to be building tons of new housing. And so it's again an environment that's in significant flux, driven by policy changes, which are very rapid and very much counter to what was the case as recently as a year ago. And so we need to kind of figure out as investors how to approach that. Our view is that we don't really have a solid, take on the residential space, and so we're not participating. Typically, if rates go down, housing goes up, and the housing stocks go up, and that's fine. But we would rather play that thesis through small caps. Thank you very much. I'm very delighted with all your explanation. I want to bring you back, as you know, and often at the Florida New York Stock Exchange. And I want to publicly extend an invitation for you to join me at the floor within the next incoming weeks. It will be great to put a face and a name and try to be in the center of the power in the capitalism here in the U.S. Thank you very much, Jay. Have a nice day. Thank you. It'll be a pleasure. Bye-bye. Bueno, estábamos hablando con Jay Pelowski, que nos está dando una radiografía perfecta de todo lo que estábamos viendo. Vámonos con Alma, que tiene una noticia de última hora que, como ustedes saben, hace un contrapeso de todo lo que venimos haciendo aquí en la tribuna del cierre extendido Wall Street. Alma, cuéntanos qué está pasando por allí, por favor. Muy buenas noches de nuevo, Víctor Hugo Rodríguez. Pues estamos recopilando reacciones a ese ataque que las fuerzas de defensa de Israel han realizado sobre Hamás en territorio catarí, en la capital, en Doha. Reacción por parte de la Unión Europea y también por parte del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Empezamos por la parte europea. Y es que la Comisión Europea dice que el ataque israelí viola la integridad territorial de Qatar. El portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad del Club Comunitario, Anwar El Anouni, ha dicho que el ataque de Israel a Doha es una violación de la integridad territorial de Qatar y del derecho internacional. El ataque aéreo israelí de hoy contra los líderes de Hamás en Doha viola el derecho internacional y la integridad territorial de Qatar. Amenaza con una mayor escalada de violencia en la región. Expresamos nuestra plena solidaridad con las autoridades y el pueblo de Qatar, socio estratégico de la Unión Europea, dice el comunicado. El bloque también ha enfatizado que debe evitarse cualquier escalada del conflicto en Gaza, subrayando que no beneficia a nadie y reafirmando su compromiso con los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en Gaza. Y también hablábamos de la reacción del presidente de Turquía, de Recep Tayyip Erdogan, quien ha sido también contundente y ha dicho que el ataque de Israel contra el equipo negociador de Hamás presente en Qatar revela, dice, la rabia ciega del gobierno de Netanyahu y su determinación de alimentar el conflicto y la inestabilidad. Ha descrito Erdogan el ataque como una violación del derecho internacional y de la soberanía de Qatar, advirtiendo que también amenaza la seguridad y la paz en los estados del Golfo. Erdogan ha enfatizado que Turquía apoyará al pueblo palestino y a Qatar, al que ha calificado como socio estratégico y aliado cercano. Mantendremos nuestra postura firme y decidida contra el bandidaje, dice, de Israel, que pretende arrasar toda la región, junto con ella misma llevarla al desastre. Esas son las reacciones que hemos conocido en los últimos minutos. Víctor Hugo, volvemos contigo. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente muchas cosas que ponen a pensar, Alma, en todo ese proceso que puede pasar con otro país tratando de ingresar de manera directa en otros territorios. Sí, efectivamente es algo que no va en concordancia con lo que sería el derecho internacional. Hay que prestarle mucha atención, porque independientemente del bando donde estemos, hay ciertos parámetros importantes. Ustedes comprenden que hay unas ramificaciones, por eso no debemos caer en polémicas, pero esto es un tema geopolítico fascinante que efectivamente mis otros compañeros en Negocios TV pueden ahondar más. Vamos a pedirle al equipo de realización que vayamos a esa lámina número 2, donde durante el día de hoy observamos, muchas gracias,
toda esa cantidad de titulares macroeconómicos que pudieron formar parte de hacia dónde deberíamos haber volteado a ver las miradas. Les recuerdo que son las 3:38, que estamos en vivo, que estamos en transición en el aeropuerto de Miami para poder llevarles a ustedes, como ya se lo han venido observando, transmisiones en vivo desde el piso de la Bolsa de Nueva York. Una de las cosas que nos llama la atención, y lo hemos venido diciendo, es un artículo interesante en Bloomberg, donde el Banco de Japón suena más duro y que eso pudiese tener una repercusión importante en la política monetaria. Entiende usted una restricción, entiende usted en todo lo que tiene que ver con tasas más altas, lo que tiene una repercusión interesante en la dinámica de los otros países. Entienda también que hay una importante correlación con Occidente, donde pueden haber ventas justamente en momentos mediante los cuales, en el caso particular de lo que sería la bolsa, el nivel de las acciones o lo que se denomina en inglés los equities, pudiesen estar llegando nuevamente a un sentimiento de techo, un sentimiento donde no pareciera haber la posibilidad de subidas mayores, a pesar de la fortaleza que vemos en el mercado. Esas revisiones que también nos indicaban los titulares esta mañana que íbamos a tener con respecto a la revisión del nivel de empleos durante los últimos 12 meses fueron altamente esperadas por todos los que estamos en el mercado, y efectivamente formaba parte de lo que podía pasar con respecto a lo que esperamos de las tasas de interés. Cuando les hablo con respecto a esto es porque siguen las especulaciones y no sabemos a ciencia cierta lo que podría ser el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que es el Comité de Gobernadores. Por cierto, hay algo que no he investigado y voy a tratar de hacerlo, es qué pasa con el curul de Lisa Cook, que como ustedes saben fue despedida hace alrededor de una semana, y debemos saber quién es el suplente que va a estar probablemente en esa mesa de decisión 16 y 17 de septiembre. Otra de las cosas que nos llama la atención es el hecho de que las petroleras empiezan a recortar tanto empleos como gastos. Recuérdense que tanto Steve Alain Lawrence de Balfour Capital Group como Jay Pelosky, el que tuvimos hace unos minutos atrás, nos hablan más bien de que el petróleo pudiese subir precisamente por algunos shocks en toda la parte de suministros petroleros. Sin embargo, las petroleras siguen estimando que en el caso particular de Goldman Sachs, que es un banco de inversión, pareciera estar totalmente en sincronización con respecto a que puede haber un petróleo para el 2026 más bajo. Recuérdense también, y no debemos pasarlo de largo, que el Banco Central ruso planea que la tasa de interés en el 2026 esté por lo menos unas 4 veces más baja que como se encuentra ahora mismo, y eso solo pudiese ser logrado si hay una paz. Y les cuento esto porque esto inmediatamente afectaría el petróleo, porque hubiese probablemente un mayor suministro de petróleo ruso en todo lo que sería la economía a nivel internacional. La Casa Blanca, eso también lo vi yo en el Wall Street Journal, critica duramente a todo lo que tiene que ver con quienes llevan las estadísticas del Departamento de Labor, producto inclusive de toda esta cantidad de revisiones bastante distorsionadas de esa data, además de que indudablemente hay algo que tenemos que empezar a entender, como nos lo decía Jay Pelosky hace unos minutos atrás, y es el hecho de qué puede pasar con la curva de los bonos del Tesoro en la parte larga. Si efectivamente, cuando hablo de la parte larga, hablo de lo que sean los bonos a 30 años, si efectivamente hay que devolver alrededor de $1 trillion, no se dice así en español, como ustedes saben, se dice de otra manera, pero en inglés es trillions, si se tiene que devolver producto de lo que se ha venido recaudando. Así que nosotros tenemos que empezar a entender que esas dinámicas forman parte de lo que muchos de los manejadores de fondos estarían haciendo, y hay que prestarle atención. Otra de las cosas, antes de que terminemos con esta lámina número 2, es indudablemente la posibilidad de que hayan ciertos anuncios en materia migratoria, como nos decía Jay, aunque sale del aspecto realmente económico, tiene un impacto en el mismo, pero como ustedes saben, a menor inmigración, menores necesidades inclusive dentro de lo que sería el sector inmobiliario residencial o multifamiliar. Pero lo que les quería decir es que a raíz de esa redada, que es como se llama, esa dinámica que utilizó el Departamento de Inmigración para tratar de tomar empleados ilegales en una fábrica de Hyundai, y tiene mucho que ver con Corea del Sur, hay muchas negociaciones con respecto a cómo serían las inversiones de esas transnacionales dentro de los Estados Unidos cuando necesitan empleados y gente que venga de sus propios países donde
lamentablemente no existe la mano de obra en los Estados Unidos, calificada o no, y efectivamente es un caso interesante examinar lo que sucede con Hyundai. Si podemos darle paso rápidamente cuando son las 3:43 a lo que sería la lámina número 3, podemos ahondar un poco, muchas gracias, dentro de lo que podría existir con lo que vimos el día de hoy, con esas estadísticas del Departamento de Labor, donde, para que ustedes tengan una idea, ya el mercado estaba pronosticando alrededor de una caída de los 800,000 empleos en un año. Es decir, las revisiones indicaban de que se han creado menos de lo que nos han dicho. Es importante porque recuérdense que hemos venido creyendo que el empleo está muy fuerte en los Estados Unidos y no es así. Pero una de las confusiones que vamos a ir despejando este jueves es cómo se nos comporta el seguro por subsidio de desempleo, que es otra estadística que habría que analizar si realmente nos está dando algún tipo de datos reales. En cuanto a lo que nosotros creemos allí, es que indudablemente hay un recorte de esos números en alrededor de 911,000, ya que lo que es la Oficina de Estadísticas Laborales ajustó a la baja obviamente hasta marzo del 2025 esos números, una línea que ofrece una visión clara de la debilidad que hay. Esto confirma lo que nosotros hemos venido teniendo en revisiones cada vez que hay números del empleo, pero también confirma algo que nos decía este último invitado, y yo creo que es interesante que hagamos mención, y es que a raíz de que tenemos una menor inmigración, es la primera vez en la historia donde la economía no crece en términos de nuevos migrantes entrando al torrente laboral de los Estados Unidos, a raíz obviamente de toda la parte que se expulsa de migrantes que provienen de muchos países, incluyendo lamentablemente de mi queridísima región latinoamericana. Es normal ver números de empleo de menor cuantía y que eso nos acostumbre a un número entre 25, 50, 75,000 como un número relativamente bueno en cuanto a la creación de empleos mensuales. Creo que es importante lo que trae a cotación esta debilidad porque nos empieza a ayudar a pensar que a pesar de lo que muchos llaman con respecto a que vamos a tener crisis inflacionaria, más bien lo que pudiésemos ver es una desaceleración y una necesidad imperiosa de que los Estados Unidos, que está en algunos casos tarde en el ciclo de recorte de tasas de interés, pudiese realmente tener recortes más que proporcionales y que en vez de que hayan recortes de 25 puntos básicos pueda haber, por eso le digo, un recorte de medio punto porcentual este próximo 17 de septiembre. Es sumamente complicado tratar de elucubrar, tratar de empezar a explicarles a todos ustedes lo que pudiese estar pasando allí, pero yo creo que es más bien importante que empecemos a tomar cuenta el hecho de que la incertidumbre vuelve a niveles importantes, a niveles pico, y que todavía ninguno de los manejadores de fondos a estas alturas, alrededor de una semana antes de que comience esa dinámica reunión del Comité de Mercado Abierto, puede efectivamente saber dónde está exactamente ubicado la certeza del nivel de probabilidad. En conclusión, esto nos pone a pensar de en qué tipo de resiliencia estamos, si realmente estos números que vemos a nivel de consumidores son de cierto rubro importante de la economía, nos pone a pensar de manera muy fuerte en cuál va a ser la nueva posibilidad del sector inmobiliario. Recuérdense que cualquier prebenda en el sector de empleo empieza a derrumbar las componendas del sector inmobiliario, tanto en los Estados Unidos como en una cantidad de economías que tienen un proceso, como llamo yo, de permeabilización. Y hay muchas caras largas, porque pareciera que a pesar, y eso sí es cierto, de lo que se escucha en la conferencia de Barclays, donde muchos de los ejecutivos bancarios están sumamente contentos con la economía, la bancada y la dinámica que nos avisa la gente de JP Morgan de la mano de su presidente Jamie Dimon es que vamos a entrar en una caída y eso lo vamos a sentir de manera inmediata. Recuérdense ustedes que el día de hoy, que estamos en la lámina número 3, viendo la dinámica de los indicadores, tuvimos el lanzamiento de Apple, que obviamente lo que nos deja saber es que vienen con ciertas innovaciones mínimas en el iPhone 17, que es como se le denomina, pero sí con una ampliación importante en términos de precios, donde es interesante todo lo que pudiésemos examinar allí desde el punto de vista de lo que viene luego del cierre, luego de las 4 de la tarde, luego de la dinámica que nosotros vamos a tener cuando vemos ahí en pantalla los 3 índices principales, el Dow Jones, el Nasdaq y el del medio, el Standard & Poor's 500, que es el más representativo. En verde vamos a ver
lo que nos traen compañías como Rubrik, Synopsys y Oracle, además de GameStop, que como ustedes saben es alguno de esos que se llaman los meme stock, que en definitiva es una de las acciones que más estaba en manos de los inversionistas individuales, sobre todo durante la pandemia. No debemos olvidar la correlación que hay entre Asia y los Estados Unidos, donde en horas de la noche vamos a ver lo que se publica en términos del desempleo o del empleo en Corea del Sur. Importante lo que pueda pasar allí, porque recuérdense ustedes que hay muchas relaciones con los Estados Unidos y como le contaba, una relación, digamos, bastante dinámica y negativa con respecto a lo que hizo el gobierno en esa planta de autos Hyundai, donde se llevó a una cantidad superior de los 500 inmigrantes. Vamos a observar, y es importante lo que nos dice AJ Pelosky, que más temprano estaba en la tribuna, los datos del Price Producer Index o PPI y el dato del CPI de agosto de China. Eso lo vamos a saber esta noche, y eso en vísperas de no solamente lo que sucede en China, que es la segunda economía del país, sino lo que sucede en la primera economía del país, porque miércoles y jueves vamos a saber justamente esos datos importantes en materia inflacionaria aquí en los Estados Unidos. Vamos a hacer un paréntesis, poner pantalla completa para revisar cómo antes de lo que sería el cierre del mercado nos estamos comportando en materia, digamos, muchas gracias, en todo lo que tiene que ver con los índices. Fíjense bien, los índices han estado en una resiliencia muy importante, donde en el caso del Nasdaq tenemos una subida del 0.28%, en el caso del Standard & Poor's 500 0.21% al alza, y el Dow Jones, índice industrial, lo tenemos subiendo 0.45%, por eso de que el dinero pareciera irse hacia el sector cíclico. Importante, el índice del miedo, el VIX, está muy tranquilo en el caso del petróleo, que debería haberse afectado un poco más producto de lo que vimos en Doha, en Qatar, con ese bombardeo focalizado por parte del gobierno israelí. Se sigue manteniendo en 0.71%, mientras que nuestro queridísimo amigo el oro retrocede tímidamente, ligado del también retroceso un poco más que proporcional de las criptomonedas. En este caso, Solana es la única que mantiene algunos puntos arriba, mientras que el Ethereum y el Bitcoin se nos vienen retrocediendo. En el caso del Bitcoin es importante que le empecemos a tomar en cuenta que ha venido acumulando nuevamente lo que se llama una distribución en los niveles de 112,000. Algunos siguen diciéndome que debo indicarles a ustedes con muchísima responsabilidad que pudiésemos tener una caída importante, si no es que esto marca nuevos máximos que, como ustedes saben, tendrían que estar por encima de los 124,000. Una de las razones de esa curva en el caso de los bonos, en este caso del general, como llamo yo jocosamente al bono a 10 años, es justamente la política dura, como yo les digo, que puede estar viéndose en Japón. Sin embargo, es como dicen los americanos, un non-event. No hay un evento que pueda explicar esos niveles del 4.08%. Recuérdense que esto nos está diciendo que hay recortes de más de un cuarto de punto porcentual, pero eso lo vamos a despejar obviamente la semana que viene. Y otra de las cosas importantes con respecto a los principales activos es todo lo que nosotros vamos a estar viendo con respecto al euro, donde sigue estancado en alrededor de lo que sería el 1.17 dólares por euro. Nosotros creemos que en la medida en que nos acerquemos a ese comienzo de recorte de tasas de interés, pudiésemos ver un euro nuevamente escalando, donde para muchos la ubicación muy rápida es de 1.20 dólares por euro. Vamos a la lámina número 4 para ver qué es lo que dicen nuestros queridísimos amigos los positivos versus nuestros amigos los negativos. Muchas gracias. Estos decían, por ejemplo, el cierre del día de ayer, cuando yo veía las notas, que obviamente los aranceles podrían, en el caso de la parte negativa, podría crear, y ellos lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, pero es como el famoso cuento del lobo, no se cumple, de que vayamos a un proceso de estanflación, que es de crecimiento con inflación. Hay una confusión importante y tengo que volver a ser responsable en la misma. Si tenemos una revisión de empleos a la baja, ¿por qué American Express, por ejemplo, y otras tarjetas de crédito, además de los bancos, nos dicen hoy en la conferencia de Barclays, que es una conferencia donde se reúnen varios, vuelvo a repetírselo, Barclays, que es un banco importante, de que la economía está fuerte y resiliente? Eso tenemos que tomarlo en cuenta porque las dos cosas no irían atadas de la mano. En segundo lugar, para ellos que llaman de que hay fuerzas inflacionarias, tenemos que recordarle que hemos visto y que hemos observado de algunas encuestas una baja en cuanto a las expectativas generadas por la inflación, y eso
es muy, muy importante, porque también para que ustedes comprendan dentro de todo este proceso, nosotros creemos que ya existe un aliciente con respecto a los aranceles, que no se le dice tarifas, que no es la traducción que se le debe hacer al español, con respecto a los últimos meses, mayormente y en una calidad muy importante, el mes de agosto, que es cuando entraron en vigencia al nivel, por ejemplo, del 15% para Japón y del 15% para lo que sería Europa. Estos amigos pesimistas hablan de que independientemente de lo que nosotros estamos hablando de la tecnología, la dinámica de la inteligencia artificial se rebaja. Tengo que decir que eso no es lo que observamos, que vimos nuevamente a el Chief Financial Officer de Blackstone recordándonos que seguían invirtiendo más que proporcionalmente en centros de datos, porque siguen insistiendo de que lo que está produciendo Nvidia y la demanda que hay por muchos de posicionarse en inteligencia artificial apenas está en sus inicios. La otra cosa que nos hablan quienes están desde el punto de vista del lado pesimista es que ya el mercado está descontando todo lo que pudiese venir con respecto a las tasas de interés y que más bien vamos a hacerlo. Creo que nos está diciendo allí el equipo de realización que vamos con un directo. Los dejo con ellos y recuérdense que vamos a estar pronto desde la ciudad de Nueva York. Adelante, por favor.